¿Listo? Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy ya es miércoles, es nuestra quinta entrevista de la semana. Tenemos a una súper invitada, ella es Ana María Viteri, además es una amiga de hace unos años y bueno, quería presentarla. Ella es PhD en psicología y es una reconocida docente de la Universidad San Francisco de Quito. Es apasionada por la vida, la familia, el crecimiento personal y la salud mental. La va a entrevistar Emilio Jaramillo. Emilio tiene 15 años y es estudiante del homeschooling de Escolé. Vamos a comenzar con unas preguntas y al final vamos a dejar unos 15 minutos para que todas las personas que están acá puedan hacer sus preguntas y pues Ana María directamente se las va a responder. Así que bienvenidos todos a nuestra Semana Vocacional Escolé y listo, pueden comenzar cuando quieran. Bueno, buenas tardes, Ana María. ¿Cómo está? Mi nombre es Emilio Jaramillo y bueno, soy quien le va a entrevistar el día de hoy. Es un gusto para todos nosotros tenerla aquí y agradecemos que haya aceptado la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Comencemos con la primera pregunta. ¿Cómo descubrió que quería estudiar psicología? Quisiéramos que nos cuente, quizás desde su niñez, cómo empezó todo, por qué decidió la psicología, qué le pareció interesante. Cuéntenos. A ver, a mí siempre me encantó relacionarme con gente. Toda la vida he sido súper sociable, me encanta hablar, me encanta escuchar. Y me encantó más porque siempre quería entender por qué las personas actúan como actúan. O sea, me interesaba saber por qué hay personas que son buenas, otras que son malas, otras que te gritan, otras que no. Entonces, eso me llamó mucho la atención y también siempre he tenido esta gana de ayudar a los demás. Y pensaba que por medio de la psicología podía hacer eso, podía ayudar a muchas personas y podía ser beneficiosa para las demás personas. Uh-huh. Ya, qué interesante, sí, justamente este tema de conocer, creo que es interesante para todos nosotros y qué chévere que haya decidido estudiar eso. Ampliando un poco más del tema, quisiéramos que nos cuente un poquito más sobre sus estudios. ¿Qué fue lo que estudió en la universidad para llegar a hacer lo que es hoy? Quizás cursos, qué clases de especializaciones, no sé, cuéntenos. A ver, primero me gradué de psicóloga general, después me fui a España e hice un posgrado en psicología analítica, que es sobre un autor que se llama Jung, que es súper simbólico. Me encantaba porque habla mucho de la simbología, de los sueños, del análisis de símbolos. Y después me fui a Argentina, ahí hice mi PhD y además hice un posgrado en psicología perinatal, que se encarga de niños, de mamás con bebés prematuros o mamás que pierden bebés o mamás que tienen problemas para tener vínculo con estos bebés. Entonces, se encarga mucho todo lo que es la maternidad y el bebé. Cómo desarrollar el vínculo, cómo ayudar a las mamás si es que no pueden, si su bebé fallece, por ejemplo, ese tipo de situaciones. He hecho cursos también en psicología, en evaluación de niños, me dediqué a niños mucho tiempo, entonces hice muchos cursos con respecto a eso. También hice una certificación en disciplina positiva, hice una certificación en terapia centrada en la emoción. O sea, en realidad cuando tú empiezas como psicólogo es todo muy básico y después vas descubriendo este mundo que hay un montón de cosas que puedes hacer. También hice un curso de psicología de la infertilidad, entonces trabajé muchos años con personas infértiles, personas que tienen problemas para tener bebés. Entonces a medida que vas trabajando y que vas conociendo el campo, vas metiéndote en cosas que te van llamando la atención o que vas viviendo personalmente o que viven amigas o situaciones cercanas que ves que son lugares donde puedes trabajar y que no hay nadie que trabaje en esos espacios. Entonces, y todo el tiempo, yo me atrevería a decir que ya he estudiado entre cursos y todo por lo menos unos que me gradué a los 22 y desde ahí no he parado de estudiar hasta ahora. Ahora sigo haciendo cursos, siempre estás como actualizando. Entonces eso es lo Qué lindo de la chévere. psicología. Uh-huh. Sí, siempre es bueno poder crecer un poco más.
justamente en este ámbito profesional y lo chévere de la psicología es que justamente no es solo crecer profesionalmente, sino que a la vez que es la profesión igual justamente ser más inteligentes emocionalmente, bueno, en todo este tema, ¿no? Eh, bueno, justamente hablando del tema de la universidad, ¿cuántos años estudian en la universidad para ser psicóloga? Y quizás también que nos cuenten qué diferentes ramas uno se puede desarrollar, se puede especializar dentro de la psicología. A ver, depende de la universidad, pero normalmente para salir como psicólogo clínico estudias 5 años. Para salir como psicólogo general estudias 4 años. Y las ramas que hay psicología infantil, psicología industrial, psicopedagogía, que son las psicólogas que se dedican a problemas de aprendizaje, por ejemplo. Te gradúas de la universidad de esas tres ramas son como las principales, y psicólogo general son las principales. Y después, cuando ya te gradúas, tienes que especializarte en lo que te gusta. Entonces, lo lindo es cuando conoces de todo un poco y el rato que vas trabajando en diferentes áreas ves que realmente te gusta. Por ejemplo, yo quería ser psicóloga industrial y el momento que hice mis pasantías en eso no me gustó para nada. Entonces decidí irme hacia la psicología más de clínica y empecé a trabajar primero con adultos porque decía que con niños no iba a trabajar nunca. De repente tuve la oportunidad, empecé a trabajar con niños, me encantó. Cuando trabajas con niños, trabajas con los padres, entonces ya te empieza a gustar también esa parte y así vas como abriendo campo. Ahora trabajo también, además de docente, trabajo en un hospital atendiendo a personas hospitalizadas. Entonces se te van abriendo campo a medida que vas entrando en este mundo y que vas conociendo diferentes áreas. Y algo importante es que tú puedes elegir en lo que quieres trabajar y puedes elegir con quién trabajar, incluso con pacientes. O sea, hay personas que dicen, yo atiendo todo. Eso no es real. Hay pacientes con los que puedes trabajar, hay otros con los que no. Y uno puede tener el derecho de decir, ¿sabes qué? Yo no soy experta en tu área, te voy a recomendar a alguien más. Y eso también es parte de la maduración, ¿no? Y de reconocer hasta dónde puedes llegar con eso. Ya, sí, sí, un buen consejo, tal vez aprender a decir no a algunas cosas que quizás nos puede ayudar ahí en el tema de las decisiones que son importantes y bueno, crecer en este caso como profesionales. Eh, bueno, justamente hablando de este tema de los pacientes, que usted nos cuenta que elige los pacientes, bueno, quizás estudia, no sé cómo sea su historial médico, ¿qué hace como psicóloga para que no le afecte lo que le cuentan sus pacientes? ¿Cómo lo manejan? Tal vez eso nos puede ayudar un poco a nosotros, quizás escuchar los problemas de los demás sin afectarnos nosotros, ¿no? Porque quizás podemos, tratando de ser empáticos, afectarnos, pero quizás alguna técnica, podemos ser empáticos, pero sin afectarnos. Sí, al principio, cuando empiezas la profesión, sí te afecta, porque es difícil separar, sobre todo cuando son temas muy fuertes. Entonces, ¿qué te ayuda? Te ayuda la meditación, relajación, hacer yoga, ir a otro terapeuta también, hablar con otros psicólogos sobre el tema, hacer supervisión de casos, donde se reúnen varios psicólogos, tú cuentas tu caso y te van ayudando cómo ayudar a la persona. Eso ayuda mucho, pero a mí lo que más me ayuda es ver cómo, primero, o sea, darme cuenta que la persona está buscando ayuda frente a la situación. Entonces eso ya te ayuda a saber que esta persona está por buen camino. Y ya cuando ves a esa persona salir, es maravilloso. O sea, más que escuchar todo lo negativo que esa persona tiene, obviamente al psicólogo nadie va a contar cosas bonitas. Siempre vas porque tienes algún dolor profundo, algo más fuerte. Entonces, oyes todo eso, pero sabes que la misma persona tiene un camino de salida. Eso te da mucha satisfacción. Pero sí necesitas hablar con alguien sobre estos temas o hacer ejercicio. El ejercicio también ayuda. Entonces Ya, yo hablo con colegas míos y eso me ayuda muchísimo a poder sentirme mejor. ya, qué interesante saber esto. Nunca me imaginé eso. Entonces, lo que nos dijo, hablan entre psicólogos, la satisfacción de ayudar a otras personas. No, la verdad que nunca me imaginé.
súper, súper interesante. Bueno, ¿cuál ha sido uno de estos casos más difíciles de pacientes que ha tenido que tratar en su carrera? Quizás alguna vez se ha enfrentado a una especie de dilema ético o no necesariamente ético. Me refiero a, por ejemplo, si llegan personas de, no sé, que alguna vez fueron ladrones o asesinos que igual tienen derechos, pero quizás que se vienen a desahogar, a pedirle quizás que, no sé, que no le cuente a la policía. No sé cómo manejan estos casos bastante difíciles. A ver, nosotros tenemos un código de ética, ¿no es cierto? Donde nosotros no podemos romper confidencialidad, excepto si la persona se va a lastimar a sí mismo o va a lastimar a alguien más. Entonces, en la primera sesión, tú les dices, yo soy confidencial siempre y cuando no me digas o no me dé cuenta que te vas a lastimar a ti mismo o a alguien más, por cuestión de protección, porque nuestra función no solo es ayudar a que la persona salga, sino también protegerla. Eso cuando son mayores de edad. Y cuando son menores de edad, si ves que hay abuso, maltrato o algún tipo de violencia, ahí sí tienes que denunciar. No necesariamente solo a los papás, sino ir y denunciar directamente a la DINAPEN, a la fiscalía, pero sí necesitas tener pruebas para poder denunciar, porque si no, sí te puedes meter en problemas. Entonces, eso sí, sí influye mucho. Y los casos más difíciles que he tenido en realidad son los casos de infertilidad, porque son personas que sufren mucho, que no pueden controlarlo, que pagan un montón de dinero para poder tener hijos y no pueden. Entonces el sufrimiento es muy fuerte y es algo que no depende de ellos, que va más allá de solo quiero y trabajo y ya. Entonces en esos casos he visto, o sea, son los más difíciles, o cuando se mueren bebés esperados, por ejemplo, personas que se hacen tratamiento, su bebé, tuve el caso una vez de una señora que le iban a hacer cesárea una semana después y la semana anterior el bebé se ahorcó con el cordón umbilical. Entonces fue durísimo, ese caso fue muy duro para ella y trabajarlo también, porque es un sufrimiento muy, muy fuerte, muy profundo, que ya no hay nada que hacer más allá de pasar el duelo y poderlo superar. Pero sí hay casos, y los casos con niños maltratados también suelen ser difíciles, porque los niños te cuentan, te dicen cosas y tienes tú que intervenir para que cambie la dinámica familiar o para que el niño salga de ese lugar donde está siendo maltratado o abusado o teniendo situaciones complejas. Y ellos no pueden hacer mayor cosa. El adulto decide, toma decisiones y sale, pero los niños no tienen esa potestad y eso es más difícil. Claro, esa quizá la parte más difícil de la profesión. Eh, y bueno, ahí ya pueden ir escuchando los que quieren ser psicólogos, a qué más o menos se van a enfrentar. Y, y bueno, pero no todo es malo, ¿no? Igual nos puede ayudar a nosotros mismos. Bueno, ¿usted cree que podemos aprender justamente esto que estamos hablando de los problemas de los demás? A veces pensamos de que los problemas de los demás son de los demás, a nosotros no nos competen, pero quizá hay veces que ayudar a otra persona nos puede enseñar algo o es mejor no meternos, no sé, cuéntenos de ustedes de su experiencia profesional. Siempre aprendes. O sea, con cada paciente aprendes algo, con cada situación aprendes otra cosa. A veces tienes pacientes de la edad de tus hijos, por ejemplo, y te dicen cómo se sienten y de repente estás trabajando con el paciente, acabas la sesión y te das cuenta que quizá tú no estás escuchando a tu hijo, pero sí al paciente. Entonces, sí te hace aprendes. O sea, yo me atrevería a decir que la mayoría de casos sí te dejan un aprendizaje y hay casos que te mueven cosas muy profundas, qué sé yo, de repente tienes un hijo prematuro y viene un paciente con un hijo prematuro que falleció. Entonces son casos que tú tienes que darte cuenta que se llama proyección en psicología. Tú proyectas en tu paciente lo que está sintiendo. Cuando hay este tipo de casos, deberías mandarlos a alguien más, porque no vas a poder ser objetivo, no vas a poder trabajar. Y algo importante es que el psicólogo no da consejos, te puede guiar en función a lo que tú estás diciendo, pero no te va a aconsejar. Mucha gente dice, quiero ser psicólogo porque me gusta aconsejar. Entonces no puedes ser psicólogo, porque yo nunca puedo decirle a una persona, ¿sabes qué? Divórciate.
así lo piense, así tenga ganas, no puedes, porque a la final es decisión de la persona. Y la persona decide si salir o no. Entonces tú tienes que trabajar en función a lo que la persona siente, piensa y la decisión que quiera tomar. Y algo importante también es que hay que trabajar con las creencias de las personas. A veces las personas son religiosas, por ejemplo. Tuve una paciente que me decía que no dormía la hija sola, porque si es que dormía sola, no estaba bautizada y podía venir el chupacabras y se llevaba a la niña. Entonces yo no puedo decirle, oye, el chupacabras, si me explico, al final son sus creencias, entonces tienes que trabajar en función a sus creencias, en función a su religión, en función a lo que ellos están viviendo, así yo no esté de acuerdo, porque no es mi vida, es la vida de ellos. Entonces eso sí es importante, que no aconseja. Sí puedes decir, ¿y qué te parece si haces ejercicio, por ejemplo? Pero no puedes decirle, deberías hacer ejercicio porque si no te vas a morir. Sí me explico, o sea, es como puedes dar sugerencias basado en las necesidades, pero nunca puedes decir qué hacer. Y hay muchos pacientes que te llaman y te dicen, ¿qué hago? Entonces, no sé, o sea, yo no te puedo decir qué hacer. Y eso es importante saber. Interesante conocer eso, ¿no? Yo sí pensaba, ¿no? Que los psicólogos les daban consejos, ¿no? Pero es interesante conocer esto. Y ampliando un poco más de esto, ¿cómo es eso de ser objetivo? Me pareció interesante eso que dijo que, claro, no hay que como que interferir en la situación o que nuestras emociones nos alteren y como psicólogos, ¿no? No sé, ¿cómo es esto de ser objetivo? Ampliémonos un poquito más. Cuando eres objetivo es cuando ves los hechos de lo que está sucediendo y quitas todo lo que tú sientes frente a lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, viene alguien y te dice, no sé, es que mi novio me trata mal, pero no quiero salir de ahí. Entonces tienes las dos cosas. Tienes un novio, lo trata mal, pero quiere seguir ahí. Yo pienso que no está bien, pero la persona no piensa eso. Entonces yo no puedo decirle, no, es que tú deberías, ¿sabes qué?, alejarte, sino, ok, ¿por qué estás con esta persona? ¿Qué te da esta persona? ¿Cómo podrías lograr que esta relación funcione mejor? Entonces, no metes tus emociones en la decisión de la persona, sino ves los hechos como son y te basas en los hechos para que la persona tome decisiones frente a su vida. Entonces, ahí es cuando eres objetivo. Pero si yo estoy pasando por algo similar, es muy probable que empiece a guiar a la persona basado en lo que yo estoy viviendo. Entonces, por eso es importante, según lo que estás viviendo, no atender esos casos. Por ejemplo, si yo me estuviera divorciando, no es recomendable que yo atienda parejas con problemas hasta que yo esté mejor emocionalmente. Una vez que esté mejor, sí puedo, pero en ese momento no es lo ideal. Entonces, uno tiene que saber hasta dónde puedes llegar también. Ya, hablando justamente de esto, de estas técnicas de separar, ¿no? Lo objetivo de lo emocional. ¿Usted aplica esto quizá en su vida diaria? Justamente estas técnicas de psicología puede ser para, no sé, quizás persuadir a las personas, no sé, obtener algo, para que no le mientan. En fin, ¿usted aplica sus estudios, lo que conoce de la mente en su día a día? Algunas cosas, pero no para manipular. Y algo importante es eso, ¿no? Es como que te dicen, eres psicóloga, ¿por qué sufres? ¿Por qué no lees tus apuntes? Por ejemplo, que hay hasta un TikTok, vi recién de eso. Más que psicóloga, soy humana. Soy mujer, soy mamá, soy esposa, soy profesional. Entonces nunca, o sea, nunca me vas a ver que soy psicóloga de mis hijos, por ejemplo. Entonces a veces me dicen, pero tú como psicóloga sí, pero ahorita soy mamá, no soy psicóloga. Entonces cuando tú vives, sí, sí divides la profesión de la carrera. Si bien es cierto, sí hay cosas que puedes utilizar. Como por ejemplo, si me pongo muy brava, entonces puedo utilizar alguna estrategia para calmarme. Pero eso no implica que yo me haga autoterapia. Pero sí puedo quizá interpretar las cosas distintas, pero no, eso que uno sale a analizar a la gente, eso no es real. Es más, cuando yo era estudiante salía y de repente bailaba con alguien y me decían, ¿qué estudias? Yo psicología, ¿cómo soy? No tengo idea. O sea, ahí sí me explico, yo no voy a las reuniones a analizar ni a... Si me preguntan algo contesto, pero yo voy a ser yo. Y de ahí la profesión es aparte.
Entonces, eso sí es importante. La gente tiene mucha idea de, ya me estás analizando. Créeme que no, o sea, estoy pasando bien, estoy riéndome, no estoy analizando absolutamente nada. Al principio de la carrera sí te pasa que analizas un montón, pero porque estás con la novedad. Ya después vives tu vida y cometes errores igual que cualquier otra persona. Entonces no manipulas, pero quizás sí puedes hacer que la persona se dé cuenta de lo que está haciendo con ciertas frases o palabras, pero no con el objetivo de manipular, sino con el objetivo de solucionar las cosas. Ya, interesante saber esto, ¿no? Separar lo profesional de la vida personal. Y claro, ¿no? Hay algunas técnicas que nos ayudan, pero como usted dice, no para manipular a las personas, ¿no? Y eso, para eso hay que ser ético, ¿no? Hay gente que sí lo hace, Claro, pero no claro, claro. debería. No es lo ideal. Totalmente de acuerdo. Bueno, nuestra siguiente pregunta, como profesional en la psicología, ¿qué consejos nos podría dar a nosotros, los jóvenes, al momento de tomar una decisión tan importante como elegir nuestra profesión, ¿no? ¿Qué vamos a estudiar en la universidad? Quizás técnicas que nos ayuden como que a autoconocernos, a descubrir un poco más lo que nos gusta, no sé, algún consejo, alguna técnica. Algo que yo les digo es que cierren sus ojos y se imaginen cómo se ven de aquí a, dependiendo de la edad que tengan. Digamos que tienen 15, me dijiste, ¿no es cierto? De aquí a 5 años. ¿Cómo te ves físicamente? ¿Cómo te ves vestido? ¿Qué te ves haciendo? Y que lo dibujen. Y una vez que lo dibujan, eso te dice mucho, porque también el tipo de ropa que usas, por ejemplo, hay diferentes carreras que usan diferentes tipos de ropa. Hay gente que me dice, no, yo sentada atrás de un escritorio no podría. Entonces quizás ser administrador no es tu función. Entonces, primero que se dibujen y segundo, pensar que la carrera que elijamos, lo ideal sería que lo trabajemos toda nuestra vida. Entonces, algo que realmente me apasione para yo poder hacerlo el resto de mi vida y no sentir aburrimiento. O algo que tenga diferentes opciones. Es difícil quizás a su edad pensar qué voy a hacer el resto de mi vida, pero ¿qué me gusta? Me gusta escuchar, me gusta la matemática, me gusta hablar, me gusta liderar. ¿Qué me gusta hacer? Esos test vocacionales sí ayudan un poco porque te dicen más o menos tu personalidad, pero sin embargo hay personas que no tienen la personalidad para una profesión y son excelentes en su profesión. Entonces, por ejemplo, el ser psicólogo no solo es oír problemas, también puedes investigar, también puedes dar clases, también puedes atender animales, hay psicólogos animales. Entonces, ver dentro de esta profesión qué es todo lo que puedo hacer. Hablaba con mis alumnos el otro día y les decía, ¿cuántos de sus papás se levantan felices a trabajar? ¿Cuántas veces ustedes han escuchado que los papás dicen trabajar es lo máximo, me fascina? Más bien, muchos es todo lo contrario, no te hacen ver como que el trabajo es una cosa horrible, pero en realidad, si yo me levanto todos los días a hacer lo que hago y me siento contenta de hacerlo, es porque por ahí va. O sea, de eso se trata, que nosotros podamos hacer cosas y trabajar en lo que nos haga felices, en lo que nos llene, en lo que me toca levantarme a las 5 de la mañana y me levanto porque es algo que realmente me gusta. Entonces, ¿cuántas personas tienen esa oportunidad? Quizá no muchas. ¿Por qué? Porque nos centramos más en lo que vamos a ganar. Cuando yo estudié psicología, era una carrera que te decían, te vas a morir de hambre. Y yo decía, a mí no me importa, pero voy a ser feliz. No te mueres de hambre. O sea, si tú haces lo que te gusta, no te vas a morir de hambre, porque vas a hacerlo con tal pasión que lo que hagas te va a salir bien. Eso, y también, si bien es cierto, los padres siempre nos aconsejan, ¿no? ¿Qué deberías hacer? Porque te conocen. Tomar en cuenta qué te aconsejan ellos, más lo que te gusta y más cómo te ves. Te ves como tus papás, hay carreras que son familiares. Entonces, qué sé yo, el bisabuelo fue médico, el abuelo fue médico, el padre fue médico, tú tienes que ser médico. Entonces, también ver, lo hago porque es una tradición, lo hago porque realmente me gusta, me gustaría tener la vida de esta persona después. ¿Cuál es mi objetivo? O sea, que siempre mi objetivo de vida vaya en función con la carrera que quiero elegir. Y si después me arrepiento, no pasa nada. Me cambio de carrera, estudio otra cosa. Pero siempre tener la opción de el plan B.
me encanta esto, pero podría estudiarlo de acá. Por ejemplo, a mí me encantaba la medicina y no estudié medicina porque dije, uy, no, son un montón de años de estudio. Pues voy casi lo mismo que un médico y sigo estudiando porque amo lo que hago. Entonces, de eso se trata, de tener pasión, de que digas, voy a estudiar economía y emocionarte. Cuando nombras la palabra economía, que te dé esa emoción. Eso es lo que realmente quieres. O sea, hay gente que no sabe qué quiere ser y no pasa nada. Quizás no es el momento de elegir, pero si ya te toca entrar a la universidad, elige lo que más o menos te gusta y después te cambias. Pero siempre tener esa opción de no sentirse frustrados porque no sabes qué quieres hacer. Nadie sabe qué quiere hacer, peor cuando son más jóvenes. Sí, totalmente de acuerdo. Ese consejo que nos dio de no pensar cuánto vamos a ganar, sino ver lo que nos gusta, un muy buen consejo. Es verdad que a veces pensamos en eso más de lo que nos gusta, o justamente esa presión familiar que hay, o quizás no presión, ¿no? Sino que un legado familiar, como que yo no voy a seguir, sino que voy a hacer esta otra cosa, y hay veces, ¿no? Que los papás sí nos hablan, pero no, pero tienes, o sea, no son todos los casos, ¿no? Claro. Pero sí son así algunos de los casos. Eh, y bueno, ahora más enfocado a los que quieren estudiar justamente psicología. Ya nos contó que le gustaba más o menos saber por qué actúa la gente de tal manera. Quizás ampliar un poquito eso para que quizás a los que les va gustando eso, que se den cuenta, que lo tengan un poco más claro, justamente por qué quieren ser psicólogos. Ok, a ver, dentro de la psicología tú estudias el comportamiento de las personas, estudias cómo les afectan ciertas vivencias en el futuro, estudias las emociones, cómo funcionan, por qué salen, cómo manejar la conducta más que la emoción, estudias las conductas, estudias el funcionamiento del cerebro. Entonces, eso para mí es lindísimo. O sea, a mí el cerebro me encanta y me encanta saber cómo esa parte de mí controla absolutamente todo, hasta el amor. O sea, el amor no viene del corazón, viene de una parte del cerebro que se llama hipotálamo. Entonces, es lindo entender todo eso y es lindo también, te enseñan, por ejemplo, mucha gente quiere estudiar psicología porque ve CSI y dice, chéverísimo, voy a dedicarme a criminales. Sí es chévere, o sea, es lindo, es una parte interesante, pero más que eso es el saber por qué esa persona hizo lo que hizo. O sea, el entender sin justificar, sino simplemente entender qué lleva a una persona a hacer una cosa y qué lleva a esa persona a hacer otra. Entonces, todo eso es lo que hace que te apasione la psicología. Después ven los niños, entonces te das cuenta cómo todo lo que les pasa en la infancia les puede afectar en el futuro. Cuando hablo con pacientes, por ejemplo, de 50 años, que se acuerdan cómo su mamá los trataba a los 7, te das cuenta de qué increíble cómo esas pequeñas cosas te pueden marcar, pero tú puedes cambiar eso también. Entonces, saber que tienes la libertad de poder tú, a pesar de todo lo que has vivido por medio de la resiliencia, mejorar y tener una mejor vida y poder ser lo mejor que puedes ser a pesar de todo el sufrimiento. O sea, ¿por qué no toda la gente que sufrió es mala? Porque tienen resiliencia. Entonces, todo eso es lo que te hace interesarte. Como a un perro tú le dices sí, le das una galleta y aprende a sentarse. O sea, algo tan básico como eso. Con los humanos funciona igual. Yo tenía un paciente que me decía, es que mi esposo es veterinario y cree que a mi hijo se lo debe criar igual que a un perro. Entonces yo me río y le digo, no es igual que un perro, pero si tú al niño, si el niño llora y tú le das el chupete, siempre que quiere el chupete va a llorar. Y así funciona. Y el perro igual, cada que quiere la galleta se va a sentar. Entonces a la final aprendes un montón de estrategias para la vida también. O sea, yo a mis estudiantes trato de enseñarles las clases en función a su vida, para que ellos no solo se aprendan autores y teorías, sino que puedan ver todo lo que pasa alrededor y todo, absolutamente todo tiene psicología alrededor. Y eso es lindo. A mí me apasiona la psicología, realmente es algo que me encanta. Ya, qué chévere, sí, estudiar todo esto del cerebro, justo lo que nos decía, incluso del amor, que justamente es una, como una analogía, ¿no? Que decimos del corazón, pero el corazón es el músculo, ¿no? Pero justamente viene de nuestro cerebro, ¿no? Súper interesante eso. Eh,
Otra pregunta en cuanto a estudiar esta carrera. ¿Se puede ser psicólogo si uno tuvo problemas antes? Como por ejemplo, nos enojamos muy fácil o tuvimos problemas de depresión o una persona que se afecta muy fácilmente por cualquier cosa. Es decir, para ser psicólogo se tiene que tener como, no sé, nervios de acero, como se le dice. Aunque bueno, ya de esto que hemos hablado me he dado cuenta que no es así. O medio sense, como a veces se suele decir. ¿Se pasa algún curso quizás como de justamente esto de autocontrol? No sé, cuéntanos. No pasa nada si tienes depresión, si has tenido problemas de vida. Incluso hay este autor que les decía, que se llama Jung, él habla de un arquetipo que se llama el arquetipo del médico herido. Y él dice que todas las personas que estudian algo para ayudar a los demás, medicina, psicología, visitadores sociales, cualquier persona que trata de ayudar a los demás es porque ha tenido un dolor muy profundo y por medio de ayudar a los demás se sana a sí mismo. Entonces, no porque tienes, qué sé yo, problemas alimenticios, no puedes ser psicólogo. Sí puedes, y es muy probable que esa persona se dedique justamente a ayudar a personas con problemas alimenticios. Entonces, no se sigue un curso, nada de eso, pero tú solito, como vas viendo casos, te hacen ver películas, te hacen exponerte a estas cosas, vas ganando fortaleza. Y en muchas universidades te exigen que hagas terapia también, para que tú puedas resolver tus problemas y de esa manera puedas atender de mejor manera. Pero como te decía, los psicólogos sí vamos al psicólogo también. Entonces la gente se burla, porque es como que un cirujano se opere a sí mismo, o sea, no se puede. Entonces, sí vamos y no pasa nada. Es más, yo me atrevería a decir que un porcentaje alto de personas que estudian psicología han tenido algún tipo de sufrimiento. Puede ser algo muy sencillo como algo también muy fuerte, pero sí han tenido algún tipo de sufrimiento y por medio de la psicología tratan de autosanarse, pero no pueden, pero sí pueden ayudar al resto. Entonces, yo siempre digo que el psicólogo sana, el médico cura, el psicólogo sana. Entonces, es mucho más profundo, es algo más de no ponerte la curita, sino de limpiarte hasta el fondo. Y por eso las terapias son dolorosas, por eso la gente llora. Es más, entras a un consultorio y lo primero que encuentras son clinics, porque el 95% de la gente se sienta y empieza a llorar, porque es justamente el espacio donde puede liberar y sacar todo esto que tiene sin sentirse juzgado por los demás. Ya, súper chévere todo lo que nos ha contado hasta ahora. Hemos descubierto muchas cosas que al menos yo no pensaba que se hacían en la psicología. Una vez más recalco esto de que un psicólogo nunca me lo imaginé, aunque es verdad, ¿no? Como lo que nos cuenta, claro, un cirujano no se puede operar a sí mismo, es lo mismo con el psicólogo, y bueno, es verdad. Bueno, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que ha tenido hoy en día en temas de salud mental debido a la pandemia? Porque hemos visto un aumento en la violencia doméstica, suicidios, casos de depresión se han aumentado exponencialmente desde que comenzó la pandemia y bueno, como profesional en psicología, ¿qué nos puede decir sobre esto? Sí, han aumentado, bueno, los problemas intrafamiliares es por el encierro, ¿no es cierto? El encierro hace que la gente se vea más y haya más problemas. Y la depresión no solamente es la pandemia, el encierro en sí, sino algo que hizo la pandemia fue, nosotros siempre vivimos apurados, ¿no es cierto? El colegio, esto, el otro, o sea, no paramos nunca. Y la pandemia lo que hizo fue, nos frenó a raya a tal forma y a tal punto que te dio tiempo de pensar en lo que realmente estabas viviendo antes de la pandemia. Entonces, mucha gente, al menos en lo que yo he atendido, son personas que vienen a terapia no porque la pandemia les afectó, sino la pandemia los hizo pensar en todos los problemas que tienen, que no resolvieron, traumas que no se acordaban y que en la pandemia se acordaron. Entonces, todo eso, o sea, lo que yo he atendido más es eso y la ansiedad de morirse también. El miedo al virus, el miedo a morirse, la ansiedad de y ahora si me entra el virus, como que el virus fuera un animalito que se te sube. Entonces, todo eso es lo que más he tratado. Se ha aumentado el suicidio
y es también por esta soledad, toda la presión que sintieron y la soledad y el no estar relacionado con los demás. El ser humano es una persona sociable. Y es más, muchos estudios muestran cómo mientras más calidad de amigos tienes, mejor salud tienes, no solo mental, sino física también. Entonces, al estar encerrados, no tenemos esto que estamos haciendo ahorita. Todos nos están viendo, pero no estamos juntos a la final. Es como ver un video que no tiene esta conexión y eso hace que las personas empiezan a sentir depresión también. Entonces, el desafío es pero a la vez hay mucha gente que está buscando ayuda, que eso también es bueno, porque antes la gente decía, no, el psicólogo es para locos. Ahora mucha gente va como algo normal. Y es más, te dicen, sí, mi terapeuta me dijo no sé qué cosa. Entonces, es interesante porque antes era algo escondido, ahora es algo natural. Y a raíz de la pandemia se empezaron a centrar muchísimo, y especialmente en Ecuador, en la salud mental de la gente, que antes se veía como algo no tan importante porque la gente no tenía tiempo de pensar en esto. Ahora sí. Y se ven también muchas reacciones diferentes. Entonces, sí. Ya, sí, es verdad todo esto, lamentable que mucha de estos problemas hayan aumentado, pero bueno, la pandemia no solo nos trajo cosas malas, sino que justamente lo que nos dijo nos hace reflexionar de nuestra vida, de lo que estamos haciendo y bueno, hay que verlo de los dos lados, tanto del bueno como, bueno, no tanto del malo, más del bueno, pero bueno, nos hace reflexionar. Y bueno, otra pregunta que me pareció interesante, que la tuvimos igual en otra entrevista, ¿qué hace en un día normal de trabajo Ana María? ¿Cómo es un día para Ana María? A ver, depende del día, pero normalmente yo, bueno, me levanto, me baño, desayuno, me despido de mis hijos y me voy a dar clases. Después de dar clases, atiendo pacientes en línea, ahorita estoy atendiendo solo en línea. Después califico, si es que tengo tiempo hago algo de ejercicio, porque sí me ayuda un montón a hacer ejercicio. Después recojo a mis hijos y las tardes me dedico a estar con ellos, a ayudarlos a hacer deberes, a ver programas de tele, a veces juego, a veces no, depende del día. Pero normalmente las tardes paso con ellos, los llevo a sus extracurriculares. Después llego, comemos, los baño, les pongo la pijama, los hago dormir y después de eso sigo calificando. Y después, si es que tengo tiempo, veo una media hora de unas series. A mí me encantan las series que son que son intensas, así que hay asesinatos, crímenes, cosas escondidas, eso. Me encanta, me puedo pasar horas viendo eso. Ahí sí analizo, por ejemplo. No en mi vida, pero en la serie sí. Entonces, y de ahí ya me voy a dormir, pero normalmente mi día es copado, o sea, todo el día estoy haciendo algo y si tengo tiempo libre, leo. Me gusta leer mucho también. Pero entre las clases, los pacientes y la familia no sobra mucho tiempo que digamos. Entonces, sí. Ya. Usted habló justamente de que está calificando, usted es docente de la Universidad de San Francisco, ¿verdad? Sí, también. Quizás de eso nos podría contar un poco más cómo son las clases de la universidad, quizás los que quieren estudiar en esa universidad, cómo son quizás las clases de psicología, no sé, cuéntenos. A ver, las clases que yo doy ahorita están siendo híbridas, que eso quiere decir que los que quieren van presencial y los que no cogen por Zoom. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Por la cantidad de contagios que hay. Entonces preferimos que los alumnos no vayan y que no se pierdan la clase, porque muchos son capaces de ir con tal de no perder la clase y tampoco se trata de ponernos en riesgo. Entonces, como para darle facilidad a todos. Y mis clases, yo lo que hago es cuento muchas anécdotas o experiencias personales o de la vida de la gente que veo alrededor, o de series o de lo que sale en las noticias. Por ejemplo, hoy hablamos del suicidio por el hombre que se lanzó ayer en Guayaquil, no sé si vieron. Hablamos de lo que está pasando en la Gaja. Entonces, yo lo que hago siempre es, lo primero que les pregunto es que quién quiere contar algo bueno, que haya vivido, que haya visto, o alguna noticia o algo. Y si nadie quiere contar algo bueno, les digo que me cuenten algo que quieran contar. Entonces, mis clases, además de la clase en sí, tienen la apertura de que puedan hablar de lo que están viviendo, de las cosas. A veces les digo, hoy es un buen día para, por ejemplo, y les pregunto a todos, y te vas dando cuenta cómo se sienten por las cosas que van diciendo.
y así entre todos se apoyan. Y las clases, como te digo, hoy día hablamos del matrimonio. Entonces explico todo lo que implica el matrimonio en psicología y de ahí cuento algunas cosas que vivo yo o que vivió alguien para que lo vean como algo real. O sea, mi objetivo no es repetir lo que está en el libro, sino que los alumnos puedan darse cuenta que lo que está en el libro sale a la vida real. Y en psicología se puede hacer eso en absolutamente todas las clases. Y eso, y me gusta porque mis alumnos siempre se sienten cómodos, cuentan sus cosas también. Entonces dicen, ah, sí, mi mamá está pasando por la crisis de los 40 porque hace esto y esto y esto. Entonces es lindo porque también te das cuenta que sí están aprendiendo, o sea, que pueden ver en sus padres lo que se explica en clase. Entonces todo eso así es como yo doy las clases. Entonces trato de que sea más personal. Chévere, chévere este tema de enseñar a los estudiantes justamente, no solo del libro, sino las vivencias, ¿no? Una muy buena manera de aprender y eso a nosotros también nos puede servir. Bueno, pasando a la última pregunta, ¿qué mensaje les dejaría a las nuevas generaciones de jóvenes que están escuchando, a todos nosotros, desde su experiencia de vida y también como psicólogo? Les diría que nada pasa por algo, sino para algo, que siempre hay que buscar el para qué te pasan las cosas, que de todas las cosas malas que pueden pasar, siempre se puede sacar un aprendizaje y que si logramos ver ese aprendizaje, estamos al otro lado. Y sobre todo que busquen ser felices siempre respetando a los demás. O sea, mis límites se acaban donde empiezan los límites de los demás. Y es importante eso, el buscar la felicidad sabiendo que no vamos a ser felices siempre, porque fuera aburridísimo. Imagínense ser felices todo el día, todos los días, como que no tuviera sentido. Pero que busquen sentirse cómodos con ustedes mismos respetando a los demás. Y que busquen su futuro como ustedes quieren. O sea, que traten de, si sus papás, por ejemplo, no están de acuerdo, explicarles sus puntos de vista desde el fondo de su corazón. Cuando uno habla desde sus emociones, la gente suele entender. Pero si yo hablo atacando al otro, siempre voy a recibir una revancha. Si yo hablo desde la emoción, no tienen por qué defenderse porque no estoy atacando a nadie. Entonces, eso es importante, y ser empáticos, sean empáticos. Eso también es algo que falta mucho en la sociedad y que creo que si hubiera eso, un montón de cosas no se darían. Muchas gracias, un muy buen consejo para nosotros, en especial para comunicarnos así con nuestros papás y quizás justamente hablar de este tema, ¿no? De qué queremos estudiar y que no nos digan que no, sino que nos entiendan justamente. Y bueno, muchas gracias por todo lo que nos ha contado, todas estas técnicas de psicología, sus vivencias, sus clases, creo que nos va a servir mucho, mucho más ahora en la pandemia. Y bueno, sin duda la psicología, una profesión muy, muy importante hoy en día. Y bueno, agradecemos una vez más que haya aceptado esta invitación y bueno, ahora vamos a dar paso a preguntas de los participantes. Eh, la misma dinámica, si tienen preguntas, escriben en el chat o levantan su mano y abren el micrófono. Gracias, Ana María, y bueno, le doy paso a Marce. Gracias, Emilio. Gracias, Ana María. A ver, no sé si quieren hacerle alguna pregunta a Ana María sobre pues algo que les haya parecido interesante. Ahí está Gabriel. Gabriel, bienvenido. Tu pregunta. Hola Ana María, ¿dónde recomendaría estudiar psicología? Uy, hola Gabriel, ¿cómo estás? Ya depende de lo que quieras. Por ejemplo, hay universidades que tienen psicología analítica solamente. Hay universidades que tienen psicología clínica generalizada. Hay otras que solo tienen psicología general. O sea, depende mucho de qué te gusta, qué te quieras dedicar. Yo estudié en la San Francisco igual porque te dan de todo un poco. Entonces, para mí es importante saber de todo y después especializarte. Pero hay gente que eso no le gusta. Entonces, ya depende más de dónde vives, de qué te gusta, de la situación económica también y de qué quieres hacer después. Porque si tú quieres solo quedarte aquí, por ejemplo, y estudiar la carrera y ya, quizá te convendría una universidad que tenga una psicología clínica, si es que eso es lo que quieres hacer, o psicología industrial.
Entonces, hay universidades que tienen estas carreras, hay otras que no. Entonces, ya depende mucho qué quieres estudiar tú. Gracias, Gabriel. Gracias, Ana María. José Ignacio. Hola, buenos días. Yo tengo una pregunta, porque por ejemplo yo no voy a estudiar psicología, no doy con tanto en mi vida, pero creo que es como importante al menos conocer como un poco del tema y tener como ciertas herramientas, como uno podría aprender como, no sé, solo aprender un poco del tema sin hacer 7 años de... Sin estudiar. Puedes hacer cursos, siempre se están dando cursos. Hay un sitio que se llama Coursera, que incluso es gratis. O sea, tú te puedes meter ahí y buscar psicología infantil y te dan cursos. Y es que tú quieres el certificado, pagas, si no es gratuito y puedes seguir. Entonces, siempre hay cursos, hay videos, hay TED Talks. Hay unos súper buenos TED Talks que te pueden enseñar también. Entonces, sí hay un montón de opciones o te puedes comprar un libro de psicología general y empiezas a leer sobre el tema, pero sí hay varias opciones que puedes hacer sin necesidad de ser psicólogo. Y es más, si tú estudias cualquier carrera, después puedes hacer una maestría en algún tema de psicología si te interesa. Entonces eso también es importante, que cuando estudiamos una carrera, después la maestría puede ser en algo completamente diferente, excepto en medicina, ¿no? Ahí sí no te dejan, pero en la mayoría de cosas sí puedes. Entonces sí podrías estudiar así. Gracias, Ana María. Sí, justo, José Ignacio, seguramente tu mami en tu casa tiene muchos libros adlerianos que puedes comenzar a agarrar y aprender. Ahí Fabi se ríe. Gracias. Alex, ¿tenemos una pregunta? Alex vino. Sí, le quería primero agradecer a Ana María por aceptar nuestra invitación a esta entrevista y pedirle perdón por no encender la cámara. Mi pregunta es más, no sé, situada a la vida diaria, puede ser. Lo que yo quería preguntarle es cómo nosotros podemos distinguir cuando necesitamos ayuda y cuando, no sé, podemos resolverlo nosotros mismos, porque, bueno, eso también va ligado mucho con lo de que usted misma nos comentó, del tabú de que ir al psicólogo está mal, porque es como cuando estás realmente enfermo, como que antes se lo veía mal ir al psicólogo, como que es solamente para locos, vaya. Entonces, yo quería saber cómo podemos distinguir cuando realmente necesitamos ayuda y cuando, no sé, nosotros podemos como tratarnos nosotros mismos, pensarlo, analizarlo. Gracias, Alex. A ver, ¿cuándo necesitas ayuda? Cuando ese problema que tienes interfiere con tu vida. Por ejemplo, tengo ansiedad por el COVID, dejo de salir. Ya no puedo salir a ningún lado porque eso me genera mucha ansiedad. El dejar de salir ya está interfiriendo con mi vida. Ahí necesito ayuda profesional. Pero si de repente tengo ansiedad por el COVID, pero sé que si salgo con mascarilla y me pongo alcohol, no pasa nada y salgo, a pesar de que me siento un poco incómodo, entonces eso sí lo puedo manejar yo solo. Entonces, ¿cómo te das cuenta cuando lo que te está pasando interfiere con tu vida cotidiana? Como levantarte, salir, comer, vestirte, cosas sencillas como es. Ahí necesitas ayuda. O cuando realmente ves que no sales, que estás en lo mismo, como en un círculo y no puedes salir. Entonces ahí buscas ayuda para poder salir de ese círculo en el que estás. Pero esas son las dos formas de darte cuenta que necesitas ayuda profesional más que algo solo que tú lo puedes solucionar. Gracias, Ana María. Gracias, Alex. Gabriel, ¿tienes otra pregunta? Así medio ligada a la anterior, ¿tú recomendarías a todos, tengamos o sintamos que tenemos problemas, ir al psicólogo o no es necesario? No siempre es necesario, o sea, depende de qué problema tengas y cuál es tu situación. No siempre es necesario. A ver, si yo podría decirles a todos que vayan al psicólogo, sería espectacular, porque igual el psicólogo te ayuda a darte cuenta de cosas que uno no ve cotidianamente, pero no es necesario siempre. Es más, hay muchas personas que van y uno les dice, no necesitas venir. Les dicen, no, pero igual quiero hablar. Y está bien, o sea, no pasa nada, pero no todo el mundo necesita, ¿no? O sea, sí es recomendable por lo que les digo, porque te escuchan, te ayudan a sacar cosas que quizá no puedes normalmente, no te juzgan, pero no es obligación, ¿no?
Gracias, Ana María. Justo me he acordado de un meme que hay una foto de una mamá que está ahí, el psicólogo le dice, ¿para qué ha venido, señora? Quiero descansar una hora. Entonces también vale para esas situaciones, también vale. También, sí. Y bueno, ahí vemos a Andrés Suárez. ¿Tienes tu pregunta, Andrés? Sí, buenas tardes, antes que todo. Disculpe, solo quería preguntar, desde un punto de vista psicológico, ¿qué es lo que hace a un profesional un buen profesional? Es decir, o sea, dependiendo de la carrera que sigamos, ¿qué es, por así decirlo, lo que nos formaría como un buen profesional? Como dijo Ok. en su charla, más o menos en la psicología habló algo sobre la ética Ujú. y de cómo aprender a manejar lo que es su conocimiento. Ok, sí, justamente para ser un buen profesional, primero tienes que saber de a lo que te dedicas, tienes que tener ética y tienes que trabajar en función a tus valores. Si tú haces algo en tu trabajo que va en contra de tus valores y del bienestar social, sea cual sea el trabajo, entonces no estás siendo un buen profesional, porque un buen profesional siempre se apega a la ética, a los valores, a la moral y protege a los demás. Por ejemplo, si yo digo, ya, chévere, yo soy una súper tabacalera y voy a vender 100,000 tabacos diarios y voy a hacer una súper publicidad para que se venda, pero a la vez sé que estoy dañando vidas, entonces yo puedo vender los 100,000, pero eso no me hace una buena profesional porque no estoy cuidando a los demás. Entonces, el ser un buen profesional no solo implica lo que yo haga para mí, sino lo que haga para mí y eso se multiplique hacia el resto. Ser una buena persona. Normalmente una buena persona es un buen profesional. Gracias, Ana María. Y la última pregunta de Jenny Fuentes. Jenny, te escuchamos. Sí, muchas gracias por su charla, muy interesante. Soy Ariana, por cierto, y mi pregunta es, ¿qué tan bien pagada es la profesión de psicología? Uy, ahí sí depende. O sea, depende de los años de estudio, depende a lo que te dediques. Por ejemplo, un investigador, como si lo haces como ayudas a otras personas, por ejemplo, investigas, sí te pueden ganar muy bien. Las terapias, depende del profesional, se cobra hay profesionales que cobran $25, hay otros que cobran 100. Entonces ya depende de a quién, cuál es tu target y también cuántos años de estudios tengas. Normalmente, mientras más años de experiencia y más títulos, cobras más. Entonces, si te dedicas solo a psicología, cobrando un promedio entre $40 y $45 por sesión, y te dedicas... Ana María, te muteaste. Si te dedicas solo a psicología, solo con pacientes, y trabajas o sea, ganas entre $40 y $45 la sesión, sí te podrías ganar unos 3,000 al mes. Pero yo siempre recomiendo que hagan, además de terapia, hagan algo más, porque solo estar en terapia todo el día, todos los días, sí es pesado. Entonces sí necesitas dar charlas, hacer charlas para padres, dar clases, algo que te desconecte un rato también de eso. Pero sí puedes ganar bien, o sea, si te dedicas solo a eso, puedes ganar muy bien. Gracias, Ana María. O si Perdón. combinas también. Ya, Sí. Gracias, Ariana. No sé si hay alguna pregunta más, nos quedan unos 5 minutitos o vamos cerrando. Bueno, entonces vamos cerrando. Hay algunas, hay Alex. Alex es mamá escolé, también es acompañante familiar y bueno, vive en una reserva. Ahí, la última pregunta de Alex, vamos. También soy dragona. También soy de la San Francisco, pues, bye. Yo mi pregunta es, ¿qué en la docencia, ¿no es cierto?, que te dedicas también, ¿qué retos, o sea, quitando el tema de la pandemia y la virtualidad, ya que todos sabemos, que no sé si dijiste en algún momento cuántos años ya vas en la docencia en la universidad, pero ¿qué retos encuentras en la actualidad? Tal vez hablemos anterior a la pandemia,
como docente? ¿Qué retos te estás enfrentando actualmente? Sí, a ver. Hola, Alex. ¿Eres algo para Bruce? ¿O dicen, no? Sí. Okay. La hija, la menor. Mira. La hija menor. Somos 3 nomás en el país. Sí, no es un apellido muy común. A ver, los retos es primero que los chicos les cuesta, ahora veo que les cuesta más ser autodisciplinados. O sea, yo tengo, ya en la universidad uno les da un sílabus, les da ahí las fechas y ahí está todo. Y hay alumnos que me dicen cosas como, pero avíseme cuando es la prueba. No, ahí está escrito. O sea, yo no te voy a avisar porque ahí está. Entonces les cuesta mucho el ser autodisciplinados y esta independencia del colegio. Algo que he visto últimamente que les cuesta, que creo que sí tiene un poco relación también con todo lo que les ha movido la pandemia, es cuando se hablan de temas como abuso sexual, maltrato infantil, esas cosas, les cuesta y muchos alumnos, por ejemplo, se paran y se van. Y después vienen y me dicen que son temas que no pueden escuchar. Entonces, sí es un reto porque si van a ser psicólogos, tienen que escuchar de todo, porque no puedes decirle al paciente en ese momento, sabes, este tema no me hables, porque no, o sea, son cosas que vas a oír. Entonces, algo que estoy viendo ahora es que los chicos están muy sensibles emocionalmente y les cuesta escuchar algunos temas y también les cuesta, o sea, hay muchos con depresión, con ansiedad, entonces les cuesta poner atención a las clases por eso. Y otro reto es eso, que los chicos no se sienten muy bien emocionalmente y quieren hablar mucho de sus emociones, entonces es difícil dejarlos hablar y a la vez cumplir con el esquema de lo que tienes que enseñar. Entonces ahí tienes que elegir entre esa clase me dedico a escucharlos o me dedico a dar lo que tengo que dar. Entonces sí es complicado, sí es. Y también hay antes los chicos eran más de sentarse a escuchar y atender, ahora hablan, usan el celular. No hay como que esa autoridad, entre comillas, que había antes. Entonces sí es más difícil captar su atención. Entonces yo nunca les digo apague el celular, porque eso ya es problema de ellos. O sea, yo siempre los dejo más o menos que hagan lo que quieran, y si no quieren estar en clase se pueden ir también, pero el captar la atención y mantenerlos la hora y media así atendiendo, eso hoy por hoy para mí es un reto. Esos son los retos que he tenido ahora último. Gracias, Ana María, gracias, Alex. Y bueno, voy a terminar esta entrevista con algo que Ana María nos ha compartido, ¿no? La carrera que elijamos, que sea algo que te apasione, algo que no te aburra, algo que te levantes en la mañana y te levantes con una sonrisa, algo que tenga muchas opciones, porque a veces no necesariamente el camino va a estar trazado desde el inicio, sino dependiendo de la carrera que vayas eligiendo, puedes ir explorando y descubriendo tu camino. Algo adicional que me queda de las entrevistas que hemos venido teniendo hasta ahora es que cuando a alguien le apasiona lo que hace, realmente nunca deja de estudiar, de aprender, de investigar. Y esto se repite constantemente en todos, ¿no? Como dijo Ana María hoy día, si por ahí hubiese elegido medicina, que eran tantos años, bueno, ella sigue estudiando. O sea que esa idea que tenía ella antes, pues hoy en día no, se ha cumplido igual. Van años y seguirán siendo años de estudios. Así que, bueno, muchísimas gracias, Ana María, por tu tiempo. Gracias por compartirnos tus pasiones. Y gracias a todos los que estuvieron en esta fecha. Nos vemos a las 6 de la tarde con una persona que nos va a estar hablando sobre el tema de derecho y abogados. Nos vemos. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao. Fabi. Chao.